Pues muy buenos días, hermanos. Aquí estamos, domingo 13 de abril, y estamos en Casa de Vida, en Santa Teresa 6, Huehuetoca, Estado de México. Y en este momento se va a compartir una enseñanza, y esta enseñanza va a tratar sobre el tema de la soberanía de Dios. Este tema es un tema muy amplio, muy discutido desde los tiempos de Agustín de Hipona, desde los tiempos de Lutero, Calvino. Y este tema es de sumo interés porque el cómo se entiende o se comprende este tema te cambia totalmente la perspectiva de la soberanía de Dios. Entonces, pues en este momento se va a explicar este tema. Ok, entonces lo primero es que podamos comprender qué significa la palabra soberanía. Soberanía es el poder supremo para tomar decisiones, y este poder implica independencia, autoridad y competencia total. Ok, entonces poder supremo, es decir, que en nuestro universo o en nuestra existencia o en la creación hay diferentes poderes. Por ejemplo, llegamos a ver en la Biblia que dice dominios, potestades, pero por sobre todos esos poderes, dominios o potestades, hay uno en particular que es el supremo, que está por sobre todos los demás, que obviamente es el poder de Dios. Dios, como se entiende en el ámbito cristiano y en general la misma palabra de Dios, eso es algo innato a Dios, que es que Él, por ser Dios, está por sobre todo lo demás. Eso es el poder supremo, está por sobre todo. Con este poder supremo Él tiene el poder de tomar decisiones que igualmente están por sobre todo. Y estas decisiones son independientes, o sea, las toma Él al criterio de Él, sin cuestionar nada, porque Él tiene el poder supremo. Y en esta independencia Él no está sujeto a nada. Él va a tomar la decisión que Él quiera tomar, con autoridad, porque dijimos que Él es el poder supremo, y con competencia. Esto igual es muy importante de entender. Competencia no es como que, pues yo voy a tomar la decisión que yo quiera. ¿Por qué? Porque sí. No, porque yo soy el más apto, el más capacitado, el que tiene toda la sabiduría habida y por haber. Por tanto, es el más competente para la toma de cualquier decisión. Entonces, un poder supremo para tomar decisiones tiene independencia total, autoridad total y competencia total. ¿Ok? Eso es la soberanía. Entonces, así es obviamente representativo, pero así es como tenemos que entender el concepto de Dios. Él está por sobre todo, su conocimiento está por sobre todo, su poder está por sobre todo, su soberanía está por sobre todo. O sea, Él está por totalmente todo. No hay nada que esté por sobre Él, sino que Él está por sobre todo. ¿Okay? Ahora, para tratar el tema de la soberanía de Dios hay que hablar necesariamente del libre albedrío del hombre y cómo se correlaciona con la suprema autoridad y voluntad de Dios. Ahora hay que entender qué es el libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad de las personas, de nosotros como humanitos, para elegir y tomar decisiones de manera autónoma y libre, sin estar determinados por factores externos. Y esta capacidad nos confiere responsabilidad moral. ¿Ok? Y esto es súper importante de entender. Por ejemplo, digamos que yo soy papá y yo tengo a mi hijito, no sé, de 5 años. Y yo le digo a mi hijito, a ver, hijito, ve y presiona ese botón. Yo soy su autoridad y él es inocente y pues no sabe qué onda y me ve como autoridad. Pues va y presiona el botón. Pero resulta que yo soy el presidente de Rusia y el botón que apretó es un botón nuclear que avienta bombas. Entonces ahí diríamos, ok, el niño tenía un libre albedrío donde él libremente y sabiendo lo que estaba haciendo fue y presionó el botón con la intención de causar un daño. Por tanto, ¿podemos juzgar al niño por su acción? No, porque él siguió una orden. Entonces, esa decisión que él, entre comillas, tomó, porque no fue una decisión, fue una orden, estuvo determinada y no fue autónoma ni libre. Por tanto, yo no le puedo dar responsabilidad moral al niño.
porque él no sabía lo que estaba haciendo, él solo siguió la orden de una autoridad. Ahora, si en lugar de yo decirle al niño, digamos, yo soy el presidente ruso, y yo sabiendo que es una bomba, sabiendo el botón, yo sé qué va a pasar si yo aprieto el botón y lo aprieto, yo sí tendría esa responsabilidad moral. Y a mí sí se me puede juzgar por mi acción, porque lo hice libremente, sabiendo las consecuencias. Eso es tener responsabilidad moral. Por ejemplo, cuando hay un delito X o Y, pero la persona tiene alguna discapacidad mental o intelectual, la ley cambia, porque la ley dice no lo podemos juzgar con total responsabilidad moral porque en su discapacidad mental o intelectual lo que hizo no sabía lo que estaba haciendo. Entonces eso es importante. Si realmente hay libre albedrío, si realmente yo las decisiones o las acciones que yo tomo las hago por mi voluntad y con libertad, lo que yo haga, bueno o malo, me va a conferir responsabilidad moral. Pero si no hay libre albedrío, si yo estoy determinado o coaccionado por alguien más, no me pueden dar responsabilidad moral a mí, ¿vale? Eso hay que entender. Entonces el libre albedrío va de la mano con tener responsabilidad moral. Entonces, ¿la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre son compatibles o uno anula al otro? ¿Por qué se anularían? Porque acabamos de decir, Dios es soberano, pero muchas veces entendemos en esa soberanía que Él está controlando absolutamente todo. Y dentro de este control está nuestra voluntad. O sea, las decisiones que yo tomo las estoy tomando libremente o Dios está coaccionando para que yo tome las decisiones que yo estoy tomando. Porque si lo hago libremente, tengo responsabilidad moral, pero si a mí me están coaccionando, o sea, alguien por arriba de mí que me puede controlar está haciendo que yo haga lo que estoy haciendo, entonces no podré hablar de libre albedrío. Por eso hay que entender, entonces, la soberanía de Dios y el libre albedrío son compatibles o se anula el uno al otro. ¿Ok? Entonces, esto es importante. Ahora vamos a ver unos ejemplos y unas oraciones. Consideremos el siguiente enunciado. Si Dios tiene control absoluto sobre todas las cosas, también tendría control absoluto sobre la voluntad del hombre y sus decisiones. Por tanto, el hombre no tiene libre albedrío. Si el hombre no tiene libre albedrío, no puede tener responsabilidad moral, pues todas sus decisiones y acciones son causadas por Dios, incluyendo el pecado. ¿Ok? Reanalicemos. O sea, si Dios tiene control de todo y tiene control de mí, no me puede responsabilizar Él a mí por lo que yo estoy haciendo, porque Él es el que está haciendo que yo haga las cosas. Y si yo hago cosas malas, ahí ya es tener cuidado, porque entonces si digo que esas cosas malas también Él les está provocando, entonces diríamos que Dios incluye también el pecado en las acciones que yo hago. Evidentemente esto es mentira y es blasfemo, pues el mayor atributo de Dios es la santidad, pues es 3 veces santo y no hay pecado en Él. En Isaías 6:3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Ok? Entonces no podría yo decir que mis pecados me los está haciendo, que yo los ejecute, porque Dios me está diciendo que lo haga, porque eso sería hacer a Dios responsable del pecado, y eso no es correcto y es blasfemo. Entonces, ok, en contraparte podemos tomar en consideración entonces el siguiente enunciado. Si el hombre tiene libre albedrío y puede tomar decisiones libremente fuera de la voluntad de Dios, entonces hablaremos de un Dios no soberano. ¿Ok? ¿Ven cómo se analiza? O sea, si Dios es soberano y tiene control de todo, eso incluye mi pecado. Ahora, si yo mi pecado lo estoy haciendo libremente, entonces eso no es Dios soberano. O sea, ¿tiene o no tiene control sobre todo? ¿Ok? ¿Se dan cuenta cómo un argumento choca con el otro? Por eso desde la época del mito les decía, bueno, desde la época de Agustín, era ese choque. Decían, ¿hay o no hay libre albedrío? ¿Es o no es Dios soberano? ¿Soy o no soy responsable de mis actos? Ajá, entonces se dan cuenta cómo analizando todas estas cosas, como que la mente dice, a ver, ¿qué pasa?
Evidentemente esta última proposición también está mal y es blasfema, pues la soberanía y omnipotencia de Dios es un atributo innato de Dios. Dice en 1 Crónicas 29:11, tuya es, oh Jehová, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. O sea, la soberanía de Dios no es cuestionable. Entonces, la soberanía de Dios no es cuestionable y el libre albedrío parece que tampoco es cuestionable. Entonces, el problema radica en lo que se entiende por soberanía de Dios y el saber si el libre albedrío del hombre es real. Y si lo es, cómo ese libre albedrío se correlaciona con la soberanía de Dios, ¿vale? Entonces aquí los dos temas a tratar es soberanía y libre albedrío. Para este tema se han de tratar dos doctrinas cristológicas que están en correlación a esto, a saber, el calvinismo y el arrianismo, ¿vale? Son dos doctrinas cristológicas que tienen una postura respecto a este tema, que trataron de dar una solución respecto a este tema. Empecemos con el calvinismo. Juan Calvino en 1536 enfatiza la soberanía de Dios y la predestinación por sobre todo. Se sostiene en el calvinismo que Dios tiene el control absoluto sobre todas las cosas y su voluntad es suprema, lo controla todo y no da libertad para nada más que lo que Él quiera y decida. En este control absoluto Dios ha elegido, y aquí es importante porque en esto se centra el calvinismo, Dios ha elegido a quienes serán salvos antes de que nacieran. Y ha elegido también, por tanto, aquí por ejemplo yo lo complemento, porque ellos no lo dicen así, pero pues se infiere y es real. Y ha elegido también, por tanto, a quienes serán condenados antes de que nacieran. Y esta elección es incondicional, no la decide el individuo, la decide Dios. Y el individuo no tiene la capacidad de resistirse u oponerse a esta. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, el calvinismo pone por sobre todo la soberanía. Dios tiene control de todo. Y la predestinación. Dios ya eligió quién va a ser salvo y quién no. Y eso no depende de nosotros, depende de Él. Él tomó la decisión y es una decisión que no se puede revocar. Si Él ya eligió que tú vas a ser salvo, no te puedes resistir a esa decisión y así va a ser. Pero si Él ya eligió que a ti no te eligió, o sea, tú no vas a ser salvo, también no te puedes resistir porque así va a ser. Es lo que sostiene el calvinismo, o sea, soberanía por sobre libre albedrío. No, aquí no habría realmente libre albedrío. Los 5 puntos del calvinismo son depravación total, elección incondicional, redención particular, gracia irresistible y perseverancia de los santos. Los vamos a ir desglosando uno por uno, ¿ok? El primero es depravación total. Y sostiene, la humanidad está corrompida en su totalidad por el pecado y no puede salvarse a sí misma, solo puede pecar y no puede acercarse por decisión propia a Dios, así que es Dios quien hace que ellos se acerquen. ¿Ok? Yo me imaginaba un ejemplo para que se entienda. Digamos que aquí que yo fuera Dios, hipotéticamente, que hay una persona aquí parada delante de mí, pero me está dando la espalda. Entonces, Él no va a tomar la decisión de darse la vuelta y buscarme, porque no puede, de acuerdo al calvinismo, porque Él está totalmente sumergido en el pecado y no tiene voluntad de buscar a Dios. Entonces, lo que el calvinismo sostiene es que, digamos, Él me está dando la espalda y yo, Dios, llego y le toco el hombro y le digo, hey, ven, pero el que está haciendo la acción soy yo. Si yo, Dios, no me acerco a ellos por su propia cuenta no se pueden acercar a mí. Eso es lo que dice depravación total. La humanidad está perdida. Ellos jamás por su voluntad van a buscar a Dios. ¿Y quien hace que esto pase es Dios? Él se acerca y ellos vienen a Dios. Eso es lo que dice la depravación total. Ahora, la elección incondicional sostiene que Dios elige de acuerdo a su voluntad a individuos para la salvación.
e igualmente elige a otros para la condenación, sin tener en cuenta la voluntad del individuo, sus méritos o sus acciones, y esta elección se realiza aún antes de que el individuo exista. Entonces, aquí lo que el calvinismo sostiene es que Dios ya eligió quién sí, sin importar tu presente, tu pasado, tu futuro, tus acciones, tu voluntad, no, Él eligió y ya. Y a los que no eligió, pues van a ser condenados, ¿ok? Esa es la elección incondicional, Dios elige. Redención particular, como Dios elige, en la redención particular sostienen que la muerte de Cristo para el perdón de los pecados fue únicamente para los elegidos previamente por Dios, para la salvación y no para todo el mundo. Es decir, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz no es para todos, solo es para los que Dios ya había elegido. A los que Dios no eligió, la muerte de Cristo no les da redención. Es lo que sostiene. Entonces es redención particular, que no es para todos. Y el cuarto punto es gracia irresistible, que sostiene: Dios concede la fe y la salvación a los elegidos. Esta gracia es irresistible. Una vez elegido por Dios para la salvación y recibir su gracia, no la puedes negar, no la puedes rechazar, así como no pueden ser salvos si Dios ya eligió que no lo fueran. No se pueden resistir, pues no hay libertad fuera de la voluntad de Dios, ¿ok? Entonces, otra vez el ejemplo. Está una persona enfrente de mí, me está dando la espalda. Entonces yo, Dios, lo tomo del hombro, lo volteo, lo agarro de la mano y lo jalo. O sea, no te estoy preguntando, no te estoy dando opciones, yo lo decido. Y aquí hay otro que me está dando la espalda, yo no le quise tocar el hombro, voy a dejar que se pierda. Es lo que sostiene la gracia irresistible. Al que yo elijo viene, porque yo lo estoy eligiendo. Y al que yo no elegí, de que no viene, no viene. Porque él no le nace buscarme y yo tampoco le voy a tocar el hombro, ¿ok? Había una prédica de Juan Manuel Vaz, que él es calvinista, y decía: a la gente les parece injusto, porque Dios no elige a todos, decía él. Y él respondía a la misma pregunta: Dios no es injusto, lo justo es que todos muramos porque todos somos pecadores, eso es lo justo. El hecho de que haya elegido a unos pocos para ser salvos, eso es gracia, porque lo justo es que no hubiera elegido a nadie, dice él. Pero yo contraargumento. Digamos, yo como médico veo 5 enfermos y digo, pues yo voy a sanar a estos 2, y los agarro y me los llevo. Y yo diría, esos 3 se van a morir, pero de todos modos sí van a morir. Si yo no los trato, sí van a morir. No los quiero tratar y no los voy a tratar, pero de todos modos sí van a morir. O sea, no, ahí no hay amor, ahí no hay piedad. O sea, si yo fuera piadoso, pues me los agarro a todos y me los llevo y los sano a todos. Ese sería mi contraargumento a lo que él dijo, porque evidentemente yo no soy calvinista. Y en el quinto punto es la perseveración de los santos, que los elegidos para la salvación perseveran en la fe hasta el final. O sea, si Dios ya te eligió, tienes que perseverar en Cristo. No es como, ya me eligió y voy a ir a pecar y a vivir en pecado, al fin yo ya estoy elegido y no pasa nada. No, tienen que perseverar, ¿vale? Entonces, los 5 puntos otra vez resumiendo: depravación total, toda la humanidad está depravada, todos. Nadie puede buscar a Dios por su propia intención, por su propia decisión. Es Dios quien los busca a ellos. Elección incondicional. Dios eligió quién bajo su propio criterio, no por sus actos, no. Él lo eligió. ¿En base a qué? No sé, pero como Él es omnipotente, omnisciente y lo sabe todo, su decisión se tomaría como perfecta. ¿Y por qué a unos no los eligió? No sé, pero como Él es omnisciente y omnipotente, su decisión la tomaría como perfecta. Redención particular. La muerte de Cristo no es para la salvación de todos, solo es para la salvación de los que Dios ya había escogido. A los que Dios no escogió, la muerte de Cristo no les va a dar redención. Gracia irresistible. Si Dios te elige, como dijimos, me toca del hombro, Él te trae porque te trae y no te está preguntando y tú no te puedes oponer. Y al que no eligió, aunque quisiera, que dijimos en la depravación total, no puede querer, él ya está condenado. No hay algo que él pueda hacer porque Dios no lo eligió. Y en la preservación de los santos es, si ya te eligió, pues tienes que continuar en la santidad y así tiene que ser, ¿vale? Esto es el calvinismo, ¿ok? Que es la primera postura que estamos viendo. Ahora, versículos que apoyan el calvinismo.
Vean que pongo comillas en el apoyan, porque más adelante lo vamos a retomar, porque como les acabo de comentar, al menos la postura de esta congregación no es calvinista. Romanos 8, 28, 30 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Si se dan cuenta, si no analizamos nada más y nos quedamos con este versículo está apoyando la predestinación. Y este versículo apoya que Dios eligió. Entonces, ciertamente, aquí, así por la superficie, podríamos pensar que este versículo sí apoya el calvinismo. O sea, Dios los elige, Dios nos llama y nosotros somos los que vamos, pero porque Él nos eligió. En Jeremías 24:7 dice: y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y que me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Aquí está diciendo que Dios es el que da el corazón para que me conozcan, dice él. Entonces también parecería que está apoyando el calvinismo, o sea que Él es el que te da el corazón para que lo conozcas, no que tú te nace conocerlo. En Romanos 9, 10, 13 dice: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió a uno de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Esta es una cita que toma el apóstol de Malaquías 1, del 2 al 3. Entonces, si tomamos este segundo también, dice, todavía no lo había conocido, Él todavía no ha hecho nada, pero en el propósito de Dios, Él lo eligió. Entonces, si nada más nos quedamos con eso, diríamos: pues sí, se está hablando de la predestinación y de su elección, no por obras, sino por el que llama. O sea, Dios lo escogió. ¿Ok? En Romanos 9, 18 dice: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Wow, ese, si yo me quedo con ese solito, digo, wow, sí, ahí me está diciendo que Dios es el que lo elige al que quiere llamar, y Dios es el que endurece al que quiere endurecer. En Romanos 9, 21 dice: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? También está diciendo lo mismo. Si es Dios quien está eligiendo, y Él de la misma masa hizo a los buenos y de la misma masa hizo a los malos. En Gálatas 1:15 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Ok, ahí está diciendo que yo ya estaba apartado, yo ya estaba elegido, seleccionado desde el vientre de mi mamá. Entonces está hablando ciertamente de la predestinación. Ok, entonces unos dos más que dice Juan 6:44: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Igual está diciendo que es Dios el que te hace que te acerques a Jesús. Y en Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que le pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y también, o sea, es Franco que dice: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Entonces estamos hablando de la predestinación. Entonces estos versículos, si yo me quedo nada más así por la superficie, digo, entonces Dios sí los elige, sí nos elige. Por tanto, a los que no elige, Él decide no elegir. Por tanto, a los que Él no elige, Él decide condenar. Entonces es lo que tenemos que... ¿Es esto así? ¿Es esto así? En Efesios 1, del 3 al 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. También, o sea,
está diciendo que Dios está eligiendo. En Efesios 1:11 dice, en Él mismo, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Lo mismo, o sea, Dios es el que elige, tú no eliges. Él elige a los que son salvos y descarta a los que van a ser condenados. Es lo que se están sosteniendo en estos versículos. Y por último, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Ok? No es tan directo con esto, pero va de la mano. Ok, entonces estos versículos, si yo me quedo con estos versículos y que todo predicador calvinista da su postura respecto al calvinismo, estos son los versículos que cita, los que acabamos de ver. Y si yo me quedo con esos versículos y no buscara nada más, yo estaría totalmente de acuerdo. Diría, pues sí, no lo puedo negar, Dios es el que los elige. No depende de mí ser salvo, Él me elige o me descarta. Si yo me quedara con esos versículos, aclaro otra vez. Ahora, entonces, ¿cómo se relaciona el calvinismo y el libre albedrío? Para Calvino, el libre albedrío no existe. Pues a partir del pecado original, la voluntad del hombre es esclava del pecado. Sus actos son por necesidad pecaminosos hasta que Dios obra en nosotros la regeneración, siendo el hombre un ente pasivo en ella. Es decir, el hombre no puede elegir hacer el bien porque él es maldad pura y vive para pecar. Si en algún momento él deja de pecar y se acerca a Dios, es porque Dios se acercó a él y lo eligió y lo jaló. O sea, al final, de acuerdo a Calvino, el hombre es pasivo en este show. Él nada más está, o estoy aquí pecando y espero a que venga Dios, o nunca viene y me la paso pecando. O sea, el hombre no tendría libre albedrío y sería totalmente pasivo en pecar o en buscar la santidad en Dios. Calvino prefiere que el término libre albedrío fuese descartado por el peligro de ser interpretado como significado de que el hombre es señor de su entendimiento y de su voluntad, con potestad natural para inclinarse a una u otra alternativa, porque como dijimos, para Calvino el hombre es pecador y no se puede liberar del pecado. Calvino dijo, por lo tanto, si alguno quiere usar esta expresión, con tal de que le entienda rectamente, yo no me opongo a ello. Mas como al parecer no es posible su uso sin gran peligro, y al contrario, sería un gran bien para la iglesia que fuese olvidada, preferiría no usarla. Y si alguno me pidiera consejos sobre el particular, le diría que se abstuviera de su uso. O sea, para pronto, no usen esa palabra de libre albedrío, porque no existe libre albedrío para Calvino. Postura calvinista contemporánea. Aunque Calvino, o sea, eso fue lo que dijo Calvino, pero los calvinistas de hoy en día, o los que fueron después de él, como saben que hay un problema entre el libre albedrío y el calvinismo, porque dijimos, si no hay libre albedrío, no hay responsabilidad moral. Entonces, ¿qué dicen los calvinistas contemporáneos? Aunque Calvino dejó claro que el libre albedrío no existe para él, los calvinistas contemporáneos buscan dar responsabilidad moral al hombre, con un tipo, comillas, de libre albedrío, y no inculpar a Dios del pecado, sosteniendo que aunque Dios ya determinó todo, aún así el hombre tiene libre albedrío. A esto le llaman agencia dual. Y sí, cuando me pongo a investigar este tema, el calvinista dice, ok, Dios ya determinó todo, Él eligió todo. Pero aunque Él eligió todo, incluyendo tu decisión, aún así tú tienes responsabilidad moral y libre albedrío. Ah, caray. ¿Pero cómo? Sin embargo, esta agencia dual se contradice a sí misma evidentemente, y es la que está aquí abajo. Dijo Stephen Wellum, Dios determina la elección de cada persona. Ok, Dios elige cada decisión que tú vas a tomar, Él ya la determinó. Aún así, cada persona libremente toma su propia decisión. Esa es la agencia dual. Pero obviamente no cuadra. O sea, ¿cómo si Dios ya determinó mi elección, yo tengo libertad en mi decisión? Se contradice. Recordando la definición de libre albedrío, es la capacidad de las personas para elegir y tomar decisiones de manera autónoma, sin estar determinados
por factores externos. Y esto les confiere responsabilidad moral. Entonces dice, capacidad de elegir libremente sin estar determinados. Pero ellos dicen, Dios determina tu elección y aún así tú tienes libertad en tu decisión. Está contradiciéndose, porque si yo realmente tengo libre albedrío, nada determina mi decisión. Entonces esta agencia dual está mal, es un error y se contradice a sí misma. O sea, Dios determina mis decisiones, pero aún así yo soy libre en mis decisiones. O sea, no. Es como si yo le dijera el ejemplo que les decía del niño. Yo obligo al niño a apretar al botón, pero él es responsable si aprieta el botón y lo juzgamos por apretar el botón. No, es contradicción. Por tanto, esa agencia dual realmente es mentira. Calvinismo y el libre albedrío y soberanía de Dios. Junto con Agustín de Hipona, Lutero y Calvino, sostienen que el hombre no puede en ningún modo liberarse a sí mismo. Esto se comentará más adelante. En el calvinismo la soberanía de Dios prevalece. Él elige a los salvos y a los condenados por sobre la libertad del hombre, y realmente el libre albedrío no existe. ¿Ok? ¿Han llegado a oír cuando uno le predica a una persona del mundo, oye el pecado acá y allá, y qué te contestan? Dios me hizo así. Si yo soy calvinista, no le puedo debatir eso. No le puedo decir, no, es que, no, si yo soy calvinista, yo le tendría que dar la razón. Dios te hizo así. Y si Él quiere que sigas pecando, vas a seguir pecando. Y si Él quiere que dejes de pecar, vas a dejar de pecar. Y eso le da tranquilidad al pecador, porque dice, entonces no es mi culpa, porque es culpa de Dios, porque yo no tengo responsabilidad moral. Por eso es el tema del calvinismo. El calvinismo convierte a Dios en el autor del pecado. Es lo que uno tiene que entender y que analizar. Si Dios está determinando cada acción que yo estoy haciendo y yo estoy haciendo pecado, convierte a Dios en el autor del pecado, y eso es ultra mega blasfemo, porque como dijimos en la primera presentación, las primeras tres, Dios es santo y no hay pecado en Él. Entonces, ¿cómo puedo yo sostener? No, es que Dios es el autor del pecado. Ahora entonces diría el calvinista me diría a mí, entonces explícame los versículos que acabamos de leer donde dice que le eligió. Pues sí, lo voy a hacer, pero más adelante. Entonces, Agustín de Hipona, que es el mero picudo de la Iglesia Católica, que es su Lutero, que es quien inició la Reforma Protestante, y Calvino, que de hecho Calvino solo retomó lo de Lutero y lo de Hipona, porque ellos de hecho ya traían esta doctrina. Lutero solo la afinó, digamos, pero Lutero y Calvino ya la traían. Entonces, la soberanía de Dios, en el calvinismo la soberanía prevalece por sobre tu libre albedrío, y tu libre albedrío no existe. Todo lo que pasa en tus decisiones, acciones, sean buenas o malas, están totalmente determinadas por Dios. Eso es el calvinismo. Ahora vamos a pasar al arminianismo. Ahora hay una cosa importante. Nosotros como cristianos no podemos ser partidistas y no podemos ser fanáticos, ¿vale? ¿Qué es un fanático? Un fanático es una persona que defiende a capa y espada su doctrina o a su líder o al que esté fanatizando, a pesar de todo, a pesar de que esté mal. Ejemplo, digamos que yo soy a favor de un político y este político dice va a llover y no llueve, y como yo soy fanático, antes de decir que mi político está mal, porque yo lo estoy fanatizando, casi es idolatrarlo, voy a decir, mi político no se equivocó, las que se equivocaron fueron las nubes. Porque él dijo que iba a llover y no llovió, la culpa la tienen las nubes, no mi político. Eso es fanatizar, ¿se dan cuenta? Eso es fanatizar. Tú puedes ver al líder de tu religión cometiendo pecado o cosas abominables y ahí sigues, porque fanatizas, eres un fanático religioso. Si sabes que hay pedofilia, que hay incesto, que hay corrupción, y si es ahí, y sabiendo que la Biblia dice que por sus frutos los conocerán, tú fanatizas tu religión. Por eso nosotros no podemos ser partidistas. Bien, ahorita vamos a ver un video donde bien se dice, nosotros no somos ni arrianistas ni calvinistas, somos cristianos.
Y yo no voy a fanatizar ni a Arriano, ni a Calvino, ni a Lutero. Los católicos, por ejemplo, te dicen, ¿sabías que Lutero esto? ¿Sabías que Lutero adoraba a María? ¿Sabías? Yo sabía, pero a diferencia de ti, yo no considero a Lutero infalible. Yo al único infalible lo considero a Dios. Tú consideras infalible a tu papa. Entonces, aunque él diga una tontería, tú vas a decir que está bien. Pero no, yo en cuanto a mi líder religioso, quien quiera que sea, yo veo un error, yo digo, esto está mal en base a la palabra, porque para mí quien es infalible es la palabra, no el hombre. Y eso me incluye, yo también me puedo equivocar, todos nos podemos equivocar, somos falibles, somos humanos. Dios no se puede equivocar, entonces no somos arrianistas, ni calvinistas, no somos partidistas, ni fanatistas, somos cristianos, ¿ok? Bueno, entonces, Jacobo Arminio vivió de 1560 a 1609. Y el arrianismo ya tomó su forma en 1610. ¿Cómo? Si él se murió en 1609. Porque él puso las bases, digamos, pero quien lo afinó también fue otra persona. Surge como respuesta al calvinismo y defiende el libre albedrío. De hecho, Arminio, él nunca se declaró arminiano. Arminio siempre se declaró calvinista reformado. O sea, compartía cosas del calvinismo, pero él no estaba de acuerdo en el tema del libre albedrío, que no había. Él decía, es que sí hay, o sea, sí hay predestinación, pero no se da como ustedes creen que se da, yo creo que se da diferente. Entonces Calvino hablaba de la salvación por la cooperación del hombre con la gracia divina, a través de la fe. Enseña que la predestinación se ha basado en dos posturas, la presciencia de Dios, quien tiene el conocimiento previo de quién creerá y quién no creerá en Cristo, y la voluntad del hombre libre para creer o rechazar a Cristo. Ok, entonces aquí Calvino está diciendo, no, sí hay libre albedrío, el hombre sí lo puede elegir. Y aquí habla de algo muy importante que es la presciencia. Ciencia quiere decir conocimiento y pre quiere decir previo. Entonces es el conocimiento que Dios ya tenía de antemano, porque Él lo sabe todo. Él sabe qué vamos a hacer, qué vamos a decir. Vieron ahorita que vimos en Salmos que dice la palabra todavía no está en mi boca y tú ya la sabes toda. Porque Él tiene esa presencia, esa omnisciencia, Él lo sabe todo, todito, presente, pasado y futuro. Por eso los apóstoles, los profetas, Jesús mismo, profetizaban cosas a futuro, porque Dios se los hacía saber, porque Dios sabe qué se va a hacer y qué no se va a hacer, qué decisión se va a tomar y qué no decisión se va a tomar. Esa es la presciencia. Entonces, para que entendamos bien la postura del arminianismo, tenemos que entender bien qué es la presciencia, porque de aquí deriva casi todo. Entonces, la presciencia es una cualidad innata de Dios, que es el conocimiento de las cosas futuras, y no solo futuras, pasadas y presentes. O sea, el saberlo todo. Así como la soberanía de ser el poder supremo es una cualidad innata a Dios, o sea, es propia de Él, la presciencia, el saberlo todo, también es una cualidad innata de Él. Él ya sabe si te vas a ir a la derecha o a la izquierda, aún antes de que tú tomes la decisión. No es que Él te esté empujando a aquel lado, sino que Él ya sabe. Y Él puede tomar decisiones en base a lo que ya sabe. Es como cuando juegas ajedrez. Tú tomas decisiones en base a lo que tú presupones que el otro va a hacer. Nada más que Dios no presupone, Él sabe, Él está seguro de lo que nosotros vamos a hacer. Dice en Isaías 44, 6, 8, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como yo hago. Él proclama lo que ha de venir, Él lo declara y Él lo pone en orden. Él, Dios, desde que estableció el pueblo antiguo, ¿quién? Anúnciales lo que viene y lo que está por venir. No temas ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. O sea, Él ya sabe, Él es Dios, esa es cualidad de Él. En Salmo 139, 4 es el que habíamos dicho. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Él ya sabe.
pero aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Él ya sabe, esa es la presciencia. Ahora, en 1 de Pedro 1:2 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces se dan cuenta aquí cómo ya cambia. Elegidos, ok, sí dijimos Dios eligió, pero en base a qué. El calvinismo decía en base a lo que Él quiere y ya. Pero aquí dice según la presciencia, o sea, eligió según a lo que Dios ya sabía de antemano que íbamos a hacer o no hacer. Entonces su decisión de Dios está determinada por lo que Él ya sabía. No es una decisión que Él nada más eligió porque sí, que es lo que sostiene el calvinismo, sino son decisiones que están basadas en lo que Él ya sabía. ¿Okay? Esa es la presciencia. Ahora, para hablar del tema de lo que pasó, lo que pasa y lo que pasará, presente, pasado y futuro, tenemos que saber igual cómo funciona esto, porque nosotros como cristianos tenemos que dar testimonio de que estamos preparados en todo, de que no somos ignorantes. El cristiano busca conocer y saber más y más y más de todo. Obvio, en primer lugar, siempre la palabra de Dios, pero tenemos que estar preparados en todo para ser sabios a la hora de tomar decisiones y a la hora de explicar nuestras posturas teológicas, porque el mundo cree que el cristiano es ignorante, el mundo cree que el cristiano no estudia, el mundo cree que el cristiano no sabe de física, no sabe de matemáticas, no sabe de historia, no sabe de nada más que de la Biblia, y no es verdad. Por ejemplo, decíamos en el pasado, hemos llegado a comentar que los ganadores del Nobel, más del 95% en física, y el Nobel es la crema innata en la ciencia, son teístas, y la inmensa mayoría son cristianos. Teístas que creen en Dios, no es necesariamente el Dios cristiano, pero la inmensa mayoría son teístas cristianos. Entonces ese absurdo de pensar que la ciencia y Dios están en pleito es mentira. Decía Andrews Millikan: la gente que sabe muy poco de ciencia y la gente que sabe muy poco de religión pelean, y los espectadores creen que hay un conflicto entre ciencia y religión, cuando el conflicto es entre dos tipos diferentes de ignorancia. Entonces, Pasteur decía: la poca ciencia te aleja de Dios y la mucha ciencia te devuelve a Él. La ciencia va de la mano con la fe. La ciencia prueba lo que Dios dijo, hizo y creó. Van totalmente de la mano. La gente atea, de hecho, es la gente que menos sabe de ciencia, porque un científico correcto y honesto, e intelectualmente honesto, no puede ser ateo. A lo más que puede aspirar es al agnosticismo, o sea, un punto medio, pero no puede ser ateo. Entonces no hay pleito entre ciencia y religión. Bueno, entonces aquí tenemos que entender qué es el tiempo. Se define como una magnitud física que permite determinar la duración de los sucesos y ordenar el pasado, presente y futuro. Entonces, antes de la relatividad de Albert Einstein, teníamos la postura de Isaac Newton. Isaac Newton, que también era ateísta, hablaba de un tiempo absoluto. Isaac Newton decía que el tiempo transcurre exactamente igual para todos, y que el tiempo es como nuestra mente cree que es como un río que avanza sin detenerse y sin importar nada, y avanza del pasado al futuro, y el tiempo en el que estamos nosotros parados es el presente. Así lo tomaba Isaac Newton, y que en el universo el tiempo es exactamente igual para todos. A esto él le llamó tiempo absoluto. Y ahí nos quedamos y todos creíamos eso. Y si yo les preguntara a ustedes, estarían también de acuerdo con eso, que el tiempo es igual para todos y es un río que va siempre de atrás para adelante, y nosotros estamos como si fuéramos en un barquito en ese río. Pero cuando llega Albert Einstein con la relatividad general, él demostró que el tiempo no es así. Él demostró que el tiempo está totalmente correlacionado con el espacio. En la última imagen vemos a la Tierra y vemos el espacio en tercera dimensión, cómo la Tierra está deformando el espacio, como que lo jala para adentro.
y eso es lo que nosotros le llamamos fuerza de gravedad, pero realmente es una distorsión en el espacio. Es como si hiciera una curvatura que te jala hacia adentro. Y el tiempo está totalmente en correlación con el espacio. Así como el espacio decimos, pues allá es ahí, y acá es acá, y acá es acá, y estos tres son independientes, el tiempo actúa exactamente igual. Aunque suene ilógico, pero es lo real y es lo correcto, y en la física se demostró, el tiempo es relativo, es decir, el tiempo no pasa exactamente igual para todos, el tiempo es totalmente diferente para cada uno de nosotros, y eso que lo convierte diferente es en dónde estamos parados en el espacio. Por ejemplo, si yo estoy cerca de una masa fuerte de gravedad, el tiempo va a transcurrir diferente. Si yo me estoy moviendo a una gran velocidad, el tiempo va a transcurrir diferente. Por ejemplo, si hay una película que se llama Interestelar, que es muy buena y habla mucho de física, hay un planeta que está muy cerca de un agujero negro, y el agujero negro, ustedes saben, es un lugar donde chupa materia y es una gravedad total. Entonces este planetita está afectado por ese agujero negro, entonces van unos astronautas a ese planeta y otros se quedan lejos, fuera de la gravedad del agujero negro, y para esta persona pasan 10 minutos en lo que van y vienen, pero para la persona que se quedó acá pasaron 10 años, 10 años, y él cuando lo ve en una cámara así, él, el que se quedó afuera, que pasaron 10 años, ve que los que están en el planeta que está pegado al agujero negro se movieran como súper lento, pero ellos desde su perspectiva, ellos se están moviendo normal. Y si ellos vieran para el que se quedó afuera, él se estaría moviendo súper rápido. A eso es lo que se refiere relativo. El tiempo es relativo dependiendo en dónde estés y bajo qué gravedad estés y bajo qué velocidad te muevas. Y eso ya se demostró aquí en la Tierra. El reloj más preciso son los relojes atómicos. Entonces agarraron un reloj atómico, lo dejaron aquí, y otros lo subieron en un avión, y el avión se movió a velocidad sónica y regresó. Y sí, se movió diferente el tiempo del que se movió más rápido transcurrió más lento que el del que se quedó ahí detenido. Entonces es sabido en la física que el tiempo realmente es relativo, no es absoluto para todos. Ahora, el tiempo se tiene que ver no como ese río que avanza, sino realmente el tiempo se tiene que ver como un bloque del todo. Así como vemos, digamos aquí el espacio, que es un bloque, así el tiempo funciona también. Digamos que en esta imagen es todo el universo contenido, que fuera todo el universo completito. Adentro de este universo está todo el espacio, eso nuestra mente sí lo puede entender, está todo el espacio del universo, pero el tiempo funciona exactamente igual. Todo el tiempo y todos los sucesos están contenidos al mismo tiempo aquí adentro, o sea, todo está ahí, el pasado, el presente y el futuro está ahí contenido. Cada suceso que se hizo, que no se hizo o que se hará, ya está ahí. Entonces diríamos, el tiempo ya está definido, nuestras acciones ya están definidas. Podríamos decir que sí, pero no están determinadas. Es decir, digamos que, no sé, hubo un cumpleaños y lo grabamos. Entonces esa grabación ya se ve qué pasó al principio, a mediados y al final. Y yo lo puedo ver desde afuera como una película. Yo ya sé qué está pasando, pero yo no obligué a nadie que hiciera lo que hizo. Todo lo hicieron en su libre voluntad, pero eso ya está determinado en su libre voluntad, pero ya está todo ahí. Así es el tiempo. O sea, nosotros todas las decisiones que tomemos las hacemos libremente ahí adentro, pero ya está todo escrito, todo determinado. Y Dios, como Él está fuera del universo, hay por ejemplo el argumento cosmológico de Kalam. Dios está fuera del universo porque Él lo creó, Él no puede estar adentro de lo que Él creó. Así como si yo hago una computadora, yo no puedo estar adentro de la computadora, yo estoy fuera de la computadora porque yo la hice. Y yo desde fuera veo absolutamente todo, lo que pasó al principio, lo que pasó a mediados y lo que pasó al final. Yo lo veo porque estoy afuera. Y el bloque espacio-tiempo es un bloque, ya está ahí. Entonces, si yo fuese Dios y estoy afuera del universo, ya sé a detalle qué hizo cada quien o qué va a hacer o qué decisión va a tomar, y en base a eso yo como Dios puedo tomar decisiones de modificar algo. O sea, digamos, no sé, ya sé que el pastor Leobardo en tal año me va a aceptar. Tomando en cuenta eso, hago una modificación aquí que va a cambiar su futuro, porque yo ya sé que me iba a aceptar, yo ya sé. ¿Ok? Eso también lo entendemos. Podemos entender
Dos preguntas. La primera sí se puede entender. ¿Nuestras decisiones en el presente pueden afectar nuestro futuro? Les preguntaría yo. Obviamente sí, ¿ok? Ahora, ¿nuestras decisiones en el presente pueden afectar nuestro pasado? ¿Por qué? Porque ya pasó, porque tenemos esa mentalidad de que el presente, pasado y futuro es como un río, porque nuestro cerebro dice, pues no me puedo regresar para atrás en el río, pero dijimos que realmente el tiempo no es así. Esa es la percepción que nuestra mente crea del tiempo. Realmente el tiempo es como una ilusión que nuestra mente genera, porque el tiempo no es así. Pero la realidad es que de acuerdo a experimentos en física sí se puede. Un hecho en el presente puede modificar el pasado, y la física en experimentos lo ha demostrado. Y eso nos rompe la cabeza porque dices, no, ¿cómo? Ya que se vamos a acabar. ¿Cuál es una fuente de luz? Cerca, dos rendijas. Tras ellas, una pantalla. Enciende la bombilla, la luz llega a las dos rendijas. Esto se llama el experimento de la doble rendija, y es un experimento que se hizo casual. Nada más dijeron a ver qué pasa. No esperaban encontrar nada, pero encontraron algo que les rompió la cabeza y dijeron, ¿qué rayos? Y de este experimento fue de donde se determinó y se definió lo que es la física cuántica. Entonces pongan atención y ahorita al final lo explicamos rápidamente. Cerca, dos rendijas. Tras ellas, una pantalla. Se enciende la bombilla, la luz llega a las dos rendijas y se forman dos focos de onda. Finalmente la luz llega como onda a la pantalla y se genera ese patrón que se llama patrón de interferencia. Ocurre porque la luz es una onda. La onda de la rendija derecha en algunos puntos llega en su máximo. Ok, él es Javier Santolaya, él es un divulgador científico, él es físico de partículas. Entonces el experimento de la doble rendija es ondas. Imaginemos que es luz, pero también pueden imaginar que es agua. Y que dan aquí una piedra, cae una piedra. Y eso como son ondas, es una superficie que ondula, genera olas. Y aquí hay dos huequitos que son las dos rendijas. Como se va moviendo como olas, aquí empieza otra ola nueva. Y aquí empieza igual otra ola nueva. Entonces estas van a ir avanzando y va a haber puntos donde se sumen, que la potencia de las dos ondas se sumen y haga esta marca, y va a haber puntos donde las dos ondas se contrarresten, se anulen y va a quitar la marca. Y esto se llama patrón de interferencia, que es que una onda está interfiriendo con la otra onda. ¿Ok? Y estas son ondas, imagínenlo así como agua, que también la luz se comporta así. ¿Ok? Ahí se entiende. Lo mismo ocurre con la de la izquierda. En esos puntos se suma la luz y genera brillo. En otros puntos pueden llegar en contrafase, generando una franja de oscuridad. Este experimento tiene un importante lugar en la historia de la humanidad, porque en aquel entonces aún se debatía fieramente si la luz es una onda o una partícula. Elias Thomas Young, en 1901, hace este experimento y la conclusión fue clara. La luz es una onda, porque dejan el patrón ondulatorio en la pantalla. Esta aquí piensa que si la luz fuera partículas, como defendía Newton, debería verse más bien algo como esto. Ok, eso es con ondas. Como dijimos, imaginen agua y avienta una piedra, se hacen ondas. Lo diferente a una partícula es que una partícula, imaginen en lugar de agua y ondas y la piedra, imaginen canicas. Que hay una fuente que dispara canicas. No son ondas, son partículas, son bolitas de masa de materia, son canicas. Entonces, si yo hago ese experimento con una doble rendija, el patrón sí o sí que se tiene que presentar es porque son canicas, no son ondas, son canicas. Ok, entonces esto es con partículas y lo anterior es con ondas. La pantalla, es decir, la luz es una onda. Hasta aquí no hay nada de cuántica, ¿ok? ¿Todos de acuerdo? ¿Todo correcto? Seguimos. Ahora pensaron los físicos, 100 años después, cuando se descubre el electrón, hagamos lo mismo pero con partículas, los electrones. A ver qué pasa. Se van lanzando uno a uno desde un cañón de electrones y se nota dónde caen en la pantalla. Y ¡pam! Cuando se mira, ¿qué ha pasado? Es que ocurre exactamente lo mismo. Se genera la misma imagen, el patrón de interferencia de la luz. Y aquí esto es lo sorprendente, o sea, un electrón es una caniquita individual. Y las avientan, pero son microscópicas, microatómicas. Y cuando ven en el pizarrón se hace un factor factor de interferencia, que se ven ondas, como si fueran ondas, pero no son ondas, son canicas. Entonces, ¿cómo se genera esto si tú no estás aventando ondas, estás aventando caniquitas? El patrón que surge porque la luz es una onda, por lo que la conclusión es clarísima. El electrón se comporta como una
Sí, entonces dicen, o sea, ¿cómo si aviento canicas? Una canica está pasando por las dos rendijas. ¿Cómo? Si es una canica, ¿cómo una canica va a pasar por dos lugares al mismo tiempo? Si es una. Entonces dicen, ok, vamos a ver qué carambas está pasando porque esto está muy raro. Imagínate el lector de esta rendija. Ahora, si vamos a hacer el experimento ahí, ¡chan! Ha desaparecido un patrón de interferencia. El electrón deja de comportarse como una onda y lo hace como una partícula. ¿Pero qué locura es esta? ¿Qué está pasando en este mundo? ¿Por qué nos haces esto, electrón? Es auténticamente demencial. Bueno, pues intentando cuadrar estas cosas, intentando darle sentido, pues científicos como Warren y otros más tomaron una postura radical al respecto. El observador tiene efecto en el fenómeno físico por el mero hecho de intervenir en él. No hay otra forma de entender esto, según ellos. Y dio lugar con esto a lo que se conoce como la interpretación de Copenhague. Una partícula cuando evoluciona lo hace según su función de onda, es decir, de manera ambulatoria. Pero cuando es observada, la onda desaparece. Aleatoriamente elige dónde materializarse con mayor probabilidad. Donde la onda es mayor es el colapso de la fusión de onda. Y Borda. Ok. Por el mero hecho de intervenir en él. No hay otra forma de entender esto, según ellos. Y dio lugar con esto a lo que se conoce como la interpretación de Copenhague. Una partícula con... Ahí hay que entender, entonces, estás hablando de canicas. Y cuando se hace este experimento, la conclusión que se llega es, esta caniquita, este electrón, se comporta como una onda. Y lo que hay que entender es como si, digamos, este mouse, que yo lo tirara ahí en el centro, que es, digamos, una canica. Cuando yo no lo veo, cuando no hay un ente consciente viéndolo, nadie, ese mouse, en lugar de ser una caniquita, se comporta como una onda y ocupa toda esta zona. Es como si hubiera un montón de mouse al mismo tiempo en toda esta zona, porque yo no lo estoy viendo. Es ahí que se está comportando como una onda. Pero cuando yo con mi mente y mi conciencia lo volteo a ver y soy consciente, mi conciencia está viendo algo en la realidad, se produce ese colapso de onda que está en todos lados al mismo tiempo y por voltearlo a ver, ¡pum!, ya nada más está en uno. Y dices, no, o sea, ¿cómo? Se oye muy irreal, pero es que esa es la realidad, así nuestro universo se comporta. Nuestra conciencia modifica nuestro entorno, casi podemos decir que lo crea, la conciencia. Entonces, esto a los físicos, pues sí, dijo, no inventes. Y hoy en día nadie sabe cómo caramba se hace ese colapso de onda, porque pareciera magia. Está en todos lados y luego solo está en uno. Ahí la ves, pum, ya nada más está en un lugar. Entonces lo que hay que entender es como si el electrón o la materia o la realidad supiera que la estamos viendo. Se comporta diferente si la estamos viendo que si no la estamos viendo. Y pues eso está bien exagerado. Y dices, wow. Él igual hizo una vez un video que se llama La paradoja del amigo de Wigner. En esta paradoja decía que digamos que si yo estoy viendo el experimento y yo modifico el resultado, ¿qué pasa si yo estoy aquí y hay otro consciente que me está viendo por fuera de mi experimento? Esa conciencia modifica, porque solo es ver lo que modifica el resultado. Su conciencia modifica mi resultado y ahora yo estoy dentro de su conciencia de él y modifica lo que veo. Y así te puedes ir hasta atrás en el tiempo. Y aquí lo que uno diría, ok, si la conciencia modifica la realidad y casi la crea, nosotros diríamos, ok, nosotros somos esos seres conscientes que ahorita creamos la realidad. Y antes de nosotros no había una conciencia humana que creara la realidad. ¿Y quién creó? ¿Qué conciencia creó entonces la realidad? Pues Dios, para nosotros es obvio, Dios. Pero ellos dicen, no sé, quién sabe, no hay que hablar de eso. Albert Einstein, decía, él no estaba de acuerdo con la cuántica, y hoy es totalmente comprobada. Él decía, me niego a pensar que la luna no está ahí cuando no la estoy observando. Porque es eso, o sea, si ves, está, si no ves, no está. Y porque no estaba de acuerdo, pero sí, la realidad es que así se comporta nuestro universo. La observación influye directamente en lo que se observa, la conciencia del observador. En el 2022, los ganadores del Nobel demostraron, entre otras cosas, lo del universo no determinista. Había dos posturas.
El universo determinista es el universo está todo donde está, independientemente de que yo lo observe o no. O sea, mi conciencia no determina la realidad, que iría en contra de la cuántica. Ese es, soy determinista. Mientras que los no deterministas dicen, no, el universo no está determinado, sino que conforme tú lo vas viendo, es como se va determinando porque lo ves. Ese es que eres no determinista. Y los ganadores del Nobel del 2022 demostraron que el universo es no determinista. O sea, nuestra conciencia genera las cosas. Y wow, eso está súper exagerado. ¿Vale? Entonces, suena locochón, pero sí, es la realidad, así es, se comporta la realidad. ¿Saben yo cómo lo comparo con un videojuego? En un videojuego, la computadora solo ejecuta lo que tú estás viendo. Digamos, si es un videojuego de mundo abierto, si tú solo estás viendo, no sé, la pared, la computadora no ejecuta esto, porque gastaría recursos. ¿Para qué? Si el usuario, el jugador no lo está viendo, solo voy a ejecutar su margencito que le está viendo. Y esto no se está ejecutando, pero cuando el monito se voltea, esto se empieza a ejecutar. Y esto se está ejecutando, pero ya lo de acá ya no. Así se comporta nuestro universo. No de decir, estamos en un universo digital, no, es decir, es un universo creado, con unas leyes creadas, con un diseño obvio y franco de que hay un creador detrás de todo esto. Entonces, hay un experimento que se llama elección retardada de Wheeler. En este experimento de elección retardada hacen el mismo experimento de la doble rendija, pero al doble. En la primer cuadrito que se ve semitransparente es como si fuera, es un espejo semitransparente. Los espejos semitransparentes reflejan parte y parte dejan pasar. Como en un vidrio que ves en el vidrio de un carro y te reflejas, pero también ves lo que está dentro. Y los dos que están acá son espejos normales, y después es otro espejo semitransparente, y luego otra vez los pizarrones donde se detecta el patrón de interferencia. Entonces la pistolita pues es que dispara electrones, y si no buscamos dónde cae el electrón, como dijimos, si nosotros no somos conscientes del experimento, se muestra el patrón de interferencia, es decir, el electrón se comporta como onda, porque tú no lo estás midiendo, ¿ok? Entonces, cuando tú mides, esa D sería un detector. Puse un detector, quiero saber dónde carambas cae ese electrón. Y dijimos, cuando tú mides, cambias el experimento. Y eso hace que el electrón ya no se comporte como onda, porque él sabe que lo estás viendo y se empieza a comportar como partícula. Entonces ya no se ve un patrón de interferencia, sino que solo se ve en uno. Ajá, o cae de un lado o cae del otro. Ahora, ¿qué pasa si cuando ya salió el electrón, ya él sabe si se comportó como onda y como partícula? A medio camino yo le quito el segundo espejo y pongo un detector a medio camino. Ahí hay que entender, el electrón ya debió de haber decidido si salió como onda o como partícula, ya va determinado. Y si yo no lo estoy viendo, obviamente debió de haber salido como onda, y yo esperaría ver el patrón de interferencia. Ya salió, ya va en camino, pero a medio camino, ¡pum!, le quito el espejo y pongo detectores, o sea, una super mega velocidad, ya va como onda, y ¡pum!, a medio camino le quito el espejo, y el electrón va a decir, chinos, la aplicó, yo voy como onda, pero este cuate ya me puso el detector, ¿qué hago? Pues aquí lo increíble es que al final se comporta como electrón, como partícula, no como onda. O sea, aquí iba como onda y después aquí llegó como partícula. Y la conclusión es que el electrón mandó información hacia su pasado para comportarse como partícula, porque la información, no, si él ya iba como onda, tiene que llegar como onda. Pero como yo lo quité a la mera hora, ahí él tiene que decidir, me tengo que comportar como partícula, pero ya había decidido salir como onda. Entonces le envía información a sí mismo en el pasado para que al final se comporte como partícula. Por eso era la pregunta, ¿mis decisiones del presente pueden cambiar mi pasado? Pues en física sí, sí pueden cambiar el pasado, y pues eso rompe la cabeza. Y este experimento se llevó al extremo, se usó un cuásar como fuente de luz, se usó una galaxia intermedia como si fueran las rendijas, y en la Tierra se detectó cómo estaba llegando la luz del cuásar.
Entonces la luz estaba llegando con patrón de interferencia, como onda. Pero cuando tú pones un detector, deja de comportarse como onda y se comporta como partícula. Es decir, el electrón se mandó información a sí mismo a través de miles de millones de años, porque esa luz tarda millones de años en llegar, para que se comporte como partícula. O sea, se mandó información a su pasado y modificó su comportamiento del pasado para modificar su comportamiento en el presente. Entonces, la respuesta es sí, una acción en el presente sí puede modificar el pasado. Porque dijimos, es un bloque, imaginen, pues sí, que yo aquí cambio una cosita y eso hace que todo se modifique, incluyendo lo de atrás. Así se comporta la física. Y sí, ciertamente en las leyes de la física nada impide que esto sea real, y pues ya se demostró que así es. Y ya de ahí se retoma el arminianismo, pero ya ahí lo dejaríamos porque ya no nos va a dar tiempo, ¿vale? Entonces vimos calvinismo, vimos la definición de soberanía, de libre albedrío, cómo chocan realmente en el calvinismo. El calvinismo convierte a Dios en el autor del pecado, lo quieran o no aceptar, es la realidad en el calvinismo. Y en el arminianismo lo que es súper importante es la presciencia, que fue por eso que vimos todo lo de física y todo ese show, para que entendamos que el tiempo no se comporta como creemos que se comporta, es totalmente diferente. Nuestras decisiones afectan nuestro futuro, pero también nuestro pasado. Y el tiempo es un bloque en el universo que Dios ve desde afuera. Y ya entendiendo eso, entiendes entonces cuál es la postura de Arminio y en base a qué Dios toma decisiones o elecciones, ¿vale? Entonces aquí lo dejaríamos. Ya si Dios quiere, la próxima semana, ahora sí, totalmente nos vamos con el arminianismo, ¿vale? Bueno, pues vamos a terminar con una oración. Padre, te damos gracias por este tiempo de enseñanza que nos diste. Te damos gracias, Padre, porque tú tienes pues ese poder que nosotros en nuestra humanidad no podemos comprender. Gracias porque ciertamente la ciencia es un don que tú también diste y nos ayuda a estudiar tu creación. Te damos gracias, Padre, porque conforme esto avanza más, al menos en el área de la física, nos acerca más a ti y nos evidencia más que tú eres quien creó todo y quien ejecuta todo. Te damos gracias, Padre, porque nos has permitido tener esta enseñanza y pues te pedimos, Padre, que bendigas el resto del día y las enseñanzas que se darán, así como, si tú lo permites, pues tener las enseñanzas futuras en este tema. Te damos la gloria y la honra a ti, Padre, y a nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos y agradecemos esto en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén.